Estados Unidos sí que trabajó en la creación de armas biológicas en Ucrania. La parte rusa, que lo viene denunciando desde hace tiempo, entregó documentos reales y pruebas materiales de esta actividad criminal del faro de la democracia a países firmantes de la Convención sobre Armas Biológicas. Lo hizo en su cumbre celebrada este mes de septiembre a solicitud de Moscú, donde Rusia denunció la violación por Washington de esta convención. Según Igor Kirillov, es jefe de las tropas de defensa nuclear, biológica y química de Rusia, ninguna de las delegaciones tuvo dudas sobre la autenticidad de las pruebas presentadas. Entre estas pruebas figuran los documentos sobre la acumulación de materiales patógenos en los laboratorios ucranianos. Ni siquiera el régimen de Kiev se atrevió a negar estos hechos. No obstante, la delegación ucraniana presente en esta cumbre rechazó responder a preguntas como, por ejemplo, la sobre el almacenamiento injustificado de agentes biológicos peligrosos en lugares como el Instituto de Estudio de la Plaga Meshnikov. Yo estoy citando ahora mismo las denuncias de la parte rusa. Por ejemplo, en relación al Instituto Meshnikov se señala que ahí se registraron graves violaciones de las condiciones de su acumulación. Es que, por ejemplo, se almacenaban estos patógenos en los huecos de las escaleras sin que hubiera ningún sistema de control de acceso a los patógenos que funcionara. Otro hecho importante: durante esta cumbre, Estados Unidos admitió haber realizado ensayos biológicos en seres humanos. En particular, se trata de personas de bajos ingresos o, por ejemplo, de pacientes de clínicas psiquiátricas. En este contexto es importante subrayar que, según la parte rusa, el Pentágono convirtió al hospital psiquiátrico número 1 en la región de Kharkov en una auténtica cámara de tortura donde se realizaban experimentos inhumanos sobre sus pacientes masculinos de entre 40 y 60 años con un alto grado de agotamiento físico. Lo estoy citando, unos ensayos biológicos forzosos a manos de expertos norteamericanos que, para ocultar su país de procedencia, llegaban a través de terceras naciones. Y se mencionan casos bien concretos, por ejemplo, el caso de la doctora, vamos a decir así, Linda Oporta, proveniente de Florida, que también participó directamente en estas actividades en Ucrania. De acuerdo con Igor Kirillov, las explicaciones presentadas por Estados Unidos y Ucrania al respecto no fueron nada convincentes. Por ejemplo, los representantes del régimen de Kiev manifestaron que, y aquí la cita, esto no es un juicio y no estamos en un interrogatorio. Además, Kirillov subraya que ni Washington ni Kiev pudieron demostrar que su, así diríamos, colaboración biológica haya tenido algún efecto positivo en la situación de Ucrania, sino todo lo contrario, porque los expertos constatan que la situación durante los últimos 15 años en Ucrania ha empeorado drásticamente. Entre los expertos que lo constatan, por ejemplo, se encuentra el microbiólogo Igor Nikulin, es ex miembro de la Comisión de la ONU para las Armas Biológicas y Químicas. Él acaba de denunciar que Estados Unidos convirtió a ucranianos en, lo estoy citando, conejillos de indias para ensayar plagas y agentes patógenos de enfermedades peligrosas. Además, él afirmó que diferentes epidemias se cobraron la vida de más de 200.000 ucranianos en los últimos 8 años, unas cifras que él califica como catastróficas para Europa. Además, el experto subraya que una de las primeras medidas del gobierno golpista impuesto en Kiev en el año 2014 fue, así diríamos, delegar lo que es la supervisión sanitaria y epidemiológica en el país al Pentágono. Algo que Estados Unidos, como ahora sabemos, aprovechó, por ejemplo, para llevar a cabo ensayos en humanos, una actividad prohibida, subraya el experto.
Además, el experto recordó que prisioneros ucranianos presentaban anticuerpos contra enfermedades peligrosas atípicas para Ucrania. Por ejemplo, él menciona la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la fiebre del Nilo Occidental o la fiebre del Zika, es decir, unas enfermedades que no tienen nada que ver con Ucrania. Mientras tanto, la propaganda occidental sigue insistiendo en que se trata de una de las tantas mentiras del Kremlin. Esta palabra mentiras, por ejemplo, aparece en un reciente artículo de The New York Times. Ahí leemos lo siguiente. Aunque no tienen un respaldo fáctico, las acusaciones han servido para apoyar actitudes que ya existían hacia el dominio estadounidense en las relaciones exteriores. La consecuencia ha sido la diseminación de divisiones y dudas, no necesariamente para crear apoyo hacia la invasión de Rusia, sino para desviar parte de la culpa hacia Estados Unidos y la OTAN, es lo que sostiene el autor de este artículo, y añade: los esfuerzos de Rusia por difundir las aseveraciones sobre las armas biológicas provienen de un antiguo manual propagandístico ruso adaptado a la era de las redes sociales. Es lo que subraya este texto, pero aquí lo que es importante subrayar es que es The New York Times es quien está difundiendo la propaganda, porque su texto, a diferencia de lo que está haciendo Rusia, carece de pruebas sólidas y concretas como las presentadas por Moscú. Estimados amigos, nuevamente ustedes saben cómo yo suelo terminar mis vídeos, es decir, invitando a ustedes a que se suscriban a mi canal de Telegram, porque este tema también es prohibido, porque este tema se considera como propaganda del Kremlin, a pesar de las pruebas concretas, materiales presentadas por Rusia a los países firmantes de la Convención sobre Armas Biológicas. Muchas gracias a todos y saludos.